Seguimos con 12 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con Claudio Lozano, que les recuerdo es economista, es presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Siempre que lo convocamos está para charlar, analizar la realidad económica, que es tan dura en el día a día, en la micro. Nosotros te lo venimos contando hace semanas, meses. Pero bueno, el presidente Milei y el gobierno entienden que la macro la están arreglando y que en algún momento vendrá a regar para abajo en la micro. Bueno, vamos a preguntarle a Claudio si esto es real o nos estamos pegando de frente contra un iceberg. Claudio, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Siempre un placer charlar contigo. Bueno, Claudio, ¿qué análisis haces de la situación económica actual? Mirá, que básicamente que la estrategia que estaba en curso, que era una estrategia de, digamos, por un lado de destrucción de las condiciones de vida de nuestra sociedad sobre la base de los impactos que la política venía teniendo en términos de caída de los ingresos, condiciones del ajuste sobre el gasto público, destrucción de la actividad, aumento del desempleo y expansión de la pobreza, que es básicamente lo que ha venido ocurriendo desde que asumió Milei, en donde lo único que aparece como una suerte de, entre comillas, éxito relativo, es el hecho de haber bajado, digamos, logrado una evolución descendente de la tasa de inflación que se ubica, con todos estos costos que acabo de mencionar, aproximadamente en torno a la mitad de lo que la teníamos en el marco del último año del gobierno anterior. O sea, durante el gobierno de Alberto Fernández, para el 2023, la tasa de inflación estaba entre el 8 y el 9% mensual. La tasa de inflación que tenemos hoy está entre el 4 y el 5% mensual aproximadamente. Ese es el único éxito relativo, pero que como contrapartida, a pesar de que la inflación sigue siendo significativa, digamos, se le agregan un conjunto de cuestiones que hacen al deterioro generalizado de la sociedad argentina, con un aumento de aproximadamente 10 puntos, por lo menos, de los niveles de pobreza en nuestro país. Es decir, aproximadamente unas 4 o 5 millones de personas se transformaron en pobres en la Argentina en el curso de estos últimos 7 meses. A ese proceso que teníamos se le agrega hoy un conjunto de problemas que el gobierno está teniendo con aquellos actores del poder económico local y financiero a nivel internacional, que son los que de alguna manera han venido respaldando la orientación general que el gobierno tiene, manteniendo distancia respecto al planteo de fondo que tiene la política oficial, que es el planteo de la dolarización. O sea, tanto el poder económico local como el Fondo Monetario Internacional no han tenido en general una visión positiva de esa definición, que es una definición que viene teniendo el gobierno desde que asumió y que ha dado pasos en esa dirección y que cada tanto la vuelve a poner sobre la mesa. Desde mayo, Milei en distintas conferencias volvió a plantear el tema de la dolarización y ha puesto en marcha una serie de medidas que han tenido un impacto sustancialmente negativo en la relación con sus factores de poder, básicamente porque estos le venían marcando una agenda, fundamentalmente el fondo, y por cierto también los exportadores y grandes productores rurales, respecto a la necesidad de recomponer el retraso cambiario, la necesidad de subir la tasa de interés en términos reales positivos y al mismo tiempo seguir reduciendo subsidios y aumentando tarifas. Básicamente esas son los planteos centrales que estos sectores le vienen haciendo como corrección necesaria a la política económica que Milei lleva adelante. Milei
Milei y Caputo, en las definiciones últimas, lo que han hecho es exactamente lo contrario. No han tomado ninguna definición en materia cambiaria, excepto ratificar que van a seguir con la situación actual. Obviamente esto no está bien tomado ni por el fondo, ni por los acreedores, ni por los exportadores, y al mismo tiempo, al mismo tiempo lo que ha hecho es poner en cuestión la capacidad de pago y la capacidad de respaldar al sistema financiero que tiene esta política. En primer lugar, los plazos fijos de las empresas y las personas que venían teniendo como respaldo los fondos que los bancos colocaban en el Banco Central como deuda. Esa deuda, que es una deuda muy significativa, del ELIX, de Notalix y de Pases, se pasó completamente a la cabeza del Tesoro. Esto, para un Tesoro, una administración nacional que está absolutamente endeudada, a la cual la deuda durante estos 6 meses le creció en 65.000 millones de dólares, y le agregan con esta definición unos 12.000 millones de dólares más. Consecuentemente, la preocupación de los bancos frente a esto es la capacidad de poder seguir sosteniendo la liquidez y la situación patrimonial que ellos tienen. Consecuentemente, se dieron a partir de allí los remesones cambiarios que existieron en las últimas semanas. Espera, Claudio. Este es el primer punto. Y el otro punto... Claudio, te hago una pregunta ahí. ¿El temor de los bancos es la liquidez en pesos? El primer temor es la liquidez en pesos, porque ahora, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, esa liquidez tiene que estar sostenida, mejor dicho, la renta que los bancos cobraban del Banco Central y con la cual sostenían la rentabilidad de los plazos fijos, tanto de las personas como de las empresas, pasa a depender ahora del superávit fiscal, de un superávit fiscal trucho, como el que vienen teniendo hasta acá, que se basa en la postergación de pagos, porque en realidad la recaudación no permite sostener este financiamiento, este superávit, y de hecho objetivamente, si uno toma el balance fiscal a junio, es mayor la cantidad de pagos postergados que el superávit financiero que el gobierno publica. Por lo tanto, efectivamente, como ocurre en cualquier contexto de caída de la actividad económica y consecuentemente caída de la recaudación, eso hace cada vez más difícil sustentar un proceso de ajuste, porque todos los días el ajuste queda corto, porque mi recaudación cae. Consecuentemente, en ese contexto, la primera preocupación de los bancos es cómo va a hacer el Tesoro en este contexto de caída de la recaudación para seguir sosteniendo la renta que tiene que pagar de esta nueva deuda que hasta el momento no tenía, y que ciertamente la sostenía el Banco Central desde la premisa básica de que todo banco central puede emitir moneda, y de hecho es lo que venía haciendo para sostener. Claro, y además rentas. Se suma otro problema, ¿no? Es que el año que viene hay que empezar a pagar deuda, sobre todo con el Fondo Monetario, es decir, tenemos vencimientos importantes. No, pero ese es el otro punto. Claro. Un punto es la cuestión en pesos. Sí. El otro punto es la cuestión en dólares. Claro. El gobierno también tiene una situación en ese sentido sumamente compleja, porque si bien comenzó comprando dólares, eso se frenó. Buena parte de los dólares comprados se fueron en pagos de deuda pública, incluso hoy está volviendo a tener reservas negativas, y además tiene pendientes pagos de importaciones que están en niveles bajísimos por la caída de la actividad, pero que aún en este contexto de caída de la actividad hay importaciones impagas por aproximadamente 13.000 millones de dólares. Consecuentemente, en ese contexto, en donde el reclamo de los exportadores y de los productores rurales más importantes es liquidos si me devaluás, eso hace que el gobierno no esté comprando divisas en este contexto,
enero, que esté pasando el periodo de mayor liquidación de la cosecha, que es el periodo entre abril y septiembre, sin que se logren niveles importantes. Estamos en niveles similares a los del año pasado, cuando en realidad el año pasado hubo sequía. Claro. Claro. Consecuentemente, ahí aparece el problema que vos decís, y que es que, obviamente, ahí aparece la preocupación planteada por el fondo y por los acreedores respecto a que no haya capacidad de pago de la deuda, cosa frente a la cual el gobierno planteó colocar los intereses del próximo pago de enero del 2025 en una cuenta a disponibilidad de los acreedores para esa fecha. Consecuentemente, digamos, lo que queda claro acá es que el gobierno quiere dar la señal de que va a pagar y está aferrado al tema de tratar por esta vía de sostener la inflación en los niveles en los que está hoy o incluso más bajos, sobre la base de seguir posponiendo los aumentos de tarifas que le piden acreedores y actores locales, y al mismo tiempo sobre la base de no devaluar y manteniendo a rajatablas e incluso profundizando sobre la base de estas definiciones el cuadro recesivo de la economía argentina, en una estrategia de aguante, en la perspectiva de, a partir de enero y con un cambio en la situación de los Estados Unidos se pueda acceder a una relación distinta con el fondo vía el supuesto triunfo de Trump, que es lo que de alguna manera la administración de Milei espera que en todo caso ocurra, y que en todo caso hoy aparece como más incierta que hace unos días, a partir de la definición demócrata de modificar quién va a ser el candidato en la elección próxima en los Estados Unidos. Claudio, ¿cómo tenemos que leer la noticia que conocimos esta última semana del envío de lingotes de oro físicos a Basilea, Suiza? ¿Cómo se enmarca en esto que nos estás contando? Mirá, no hay mucha información concreta sobre qué significa. La verdad es que, en primer lugar, lo que uno puede decir es que esto está a contramano de las tendencias que vienen siguiendo los bancos centrales de los principales países del mundo en el contexto mundial actual. En este contexto de incertidumbre a nivel mundial y dada la revaluación del oro, en general hay una tendencia a acumular oro, no a ponerlo fuera de sus países, digamos, ni darlo como garantía de inversión de otro tipo de inversiones y de rentabilidades. Así que en este sentido, la primera cosa preocupante es que la tendencia no es la que el momento mundial en todo caso requiere. La segunda es que efectivamente en el contexto de, falta de dólares que tiene la economía argentina, y donde aparentemente lo que la Argentina mantiene es unas reservas en oro equivalentes a 4.700 millones de dólares, que estas reservas en oro estén siendo utilizadas como garantía para algún tipo de línea de crédito que le pueda facilitar el tránsito, que por cierto es largo, entre el momento actual y la eventual posibilidad de un cambio en la relación con el fondo, que concretamente desde la perspectiva del gobierno lo que busca es acceder a un nivel de fondos frescos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que le permitieran avanzar en el proceso de dolarización. Lo más grave de la discusión actual de la Argentina es que estamos entrampados en una discusión lamentable entre una estrategia de un gobierno profundamente autoritario, cuya perspectiva es el deterioro de las condiciones de vida, el saqueo de nuestros recursos y también un componente muy claro de disolución nacional,
Y por otro lado, como alternativa, aparecen correcciones promovidas por el fondo y sostenidas también por varios de los actores del poder económico local, que incluyen devaluación, aumento de tarifas, y consecuentemente mayor profundización del ajuste y de la recesión. Con lo cual, la verdad que es un escenario lamentable, un escenario que no tiene nada que ofrecerle a la gran mayoría de la Argentina y donde hace cada vez más imprescindible la necesidad de crear una propuesta política lo suficientemente sólida, seria, convocante, innovadora, que marque distancias con los fracasos del pasado y que le plantee un frente muy, muy puntual y concreto a un gobierno que se basa en la reivindicación de la dictadura y el intento de dolarizar para ponerle una lápida al desarrollo, y que al mismo tiempo plantea una propuesta diferente a que la alternativa sea las correcciones que plantea el fondo. Acá la Argentina, desde el gobierno anterior hasta sigue necesitando un programa popular antiinflacionario, es decir, algo que termine con la inflación sobre la base de la recomposición de los ingresos y la puesta en marcha de otra orientación para la actividad económica. Eso es lo que hace falta en la Argentina y es lo que no estamos discutiendo, no se discutió durante el gobierno del Frente de Todos y tampoco se está discutiendo acá. Y para esto, además, para discutir esto, es indispensable replantear la relación con el tema de la deuda y con el acuerdo con el fondo. Es interesante esto que estás diciendo, digamos, como para cerrar y hacer una síntesis de lo que nos explicaste, porque vos recién hablaste de componentes de disolución nacional. Y uno se pregunta, sos un hombre del campo popular, estuviste en la gestión de un banco importante, marcaste diferencias estando dentro de la gestión, ahora no estás en la gestión. ¿Y cómo ves de cara al futuro, digamos, porque digamos, el campo popular perdió una gran batalla en la última elección, pero también el campo popular votó, o parte del campo popular votó a Milei, si no, no hubiese sacado los números que sacó. Entonces uno se pregunta cómo hacer para recomponer ese campo popular y frente a una diferencias, pero en la unidad. Lo primero, hay que reconocer la urgencia y la necesidad de un trabajo rápido por la envergadura de la ofensiva brutal que en este contexto de, te diría, orfandad para las políticas populares, están llevando adelante los sectores dominantes, porque más allá de Milei, lo cierto es que lo que tenemos sentado en el gabinete es una confluencia entre el capital financiero internacional, expresado por Caputo y Bausili, el presidente del Banco Central, y obviamente por la relevancia que el fondo tiene dentro de la política argentina, y por otro lado, los representantes más importantes de los principales grupos empresarios de la Argentina sentados en el gabinete, el grupo Ornequian, el grupo Techin, Cargill y tantos otros que ocupan niveles importantísimos de decisión. Ellos son los que de alguna manera comparten esta ofensiva aperturista, desreguladora, privatista, de permanente redistribución regresiva de los ingresos y de consolidación de un país donde el saqueo de nuestros recursos naturales sea la clave del proceso de acumulación local y donde la perspectiva de la construcción de un país industrial que le pueda dar respuesta y bienestar al conjunto de la sociedad directamente desaparece y no existe. Acá tenemos una urgencia que es frenar esto, porque además pretenden avanzar en una estrategia de dolarización que sería una lápida para cualquier intento distinto. Y lo segundo que hay que entender es que acá hay un ciclo político terminado, que es el ciclo político que nació en el 2001 y que se cerró del peor modo en el 2023 con el triunfo de Milei. Fracasó la última experiencia popular y está en disputa y en construcción la necesidad de una propuesta política diferente. Claramente va a ser muy difícil, con las referencias de siempre, hacer posible una perspectiva nueva. Entonces, en ese sentido hay que barajar y dar de vuelta. Hay una responsabilidad sobre las fuerzas del campo popular, del campo nacional, de plantear una perspectiva distinta, que claramente ponga en cuestión las cosas
que hicieron y que dieron lugar al fracaso. Y entre ellas, yo te diría que, en primer lugar, todas las experiencias populares posteriores a la dictadura y al 2001 en particular, no reconocieron en profundidad las transformaciones que la Argentina ha vivido y han aplicado en general políticas que eran viejas respecto a la situación. Es decir, en primer lugar, y mirando a los sectores populares, una de las características que incluso estuvo muy presente en la elección es esta cuestión de hablarle permanentemente a los trabajadores como si los trabajadores en la Argentina fueran todos trabajadores formales, con derechos, con conquistas, con aguinaldo, con vacaciones y demás, cuando prácticamente hace ya mucho tiempo que la mitad de la población laboral de la Argentina transita en el camino de la precariedad y la informalidad. Y la discusión sobre la distribución del ingreso, que hace rato se abandonó en la Argentina, nunca incorporó la necesidad de recomponer ingresos sobre la base de políticas de alcance universal, donde la discusión de un ingreso básico universal, que incluso tuvimos e incluso nosotros planteamos con mucha claridad desde hace largo tiempo, pero lo volvimos a hacer en el marco de la pandemia cuando surgió el ingreso familiar de emergencia. Bueno, eso nunca apareció en la Argentina. Y en segundo lugar, el otro gran tema es la deuda, pero la deuda no solamente como la cantidad de plata que debemos, sino la deuda como lógica de endeudamiento perpetuo en el marco de la sociedad argentina y como lógica de acumulación de nuestro país, porque en torno a la deuda se ha ido configurando una articulación del poder económico, una trama del poder de actores locales e internacionales que tienen una lógica de funcionamiento que por un lado acumula endeudando, valoriza financieramente, desinvierte en términos productivos, fuga sistemáticamente divisas, demanda subsidios del Estado y no aporta impositivamente, y al mismo tiempo invierte sistemáticamente precios, resistiendo toda esta lógica de funcionamiento. Requiere discusiones de política que permitan sostener cualquier propuesta macroeconómica, propuestas estructurales que tienen que ver con el comercio exterior, con el tema de las finanzas, que tienen que ver con reformas tributarias en serio, que tienen que ver con distintos tópicos de la discusión económica que están claramente abandonadas. Nosotros no podemos discutir un programa popular antiinflacionario sin tener control efectivo, por ejemplo, sobre la oferta de divisas. Y para tener control sobre la oferta de divisas hay que discutir algo que funciona hace rato y cada vez más, que es la declaración que nosotros accedemos al conocimiento de las divisas que la Argentina incorpora a partir de la declaración jurada de las empresas. Okay. Y eso implica modificar de cuajo el tipo de vínculo que el Estado tiene con una clave principal para el ordenamiento del país. Así que lo que tenemos que hacer es discutir en serio otras cosas. No se puede seguir sosteniendo que solo podemos tener un tipo de relación con el fondo, que es aceptar estrategias de ajuste inflacionario como las que el fondo está planteando hoy y planteó en el gobierno anterior. Lo que el fondo está planteando hoy, que es devaluación, incremento de tarifas e incremento de tasas de interés, sigue siendo una propuesta inflacionaria que seguiría desarticulando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y no es alternativa al plan de Milei, que es otro plan, que tiene otro tipo de componentes y contenidos, pero que también destruye las condiciones de vida del pueblo argentino. Así que acá se trata de discutir de otra manera, desde otro lugar, con otra propuesta política y privilegiando el vínculo y la importancia en la gestión de gobierno de otros actores sociales y políticos de los que han estado gestionando hasta acá. Claudio, siempre un placer charlar contigo desde Sónica. Un abrazo enorme. No, gracias por llamarme, un gusto. Un abrazo enorme. Claudio Lozano, dirigente de Unión Popular, economista, presidente nacional de Unidad Popular, como te digo, y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, pasó por el streaming de Sónica.